Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una charla más del Centro Mani. Estamos ahora con Edith Blaustein, quien nos va a hablar de Bene Anusim, pasado y presente. Por favor, Edith. Muchas gracias. Yo comencé haciendo una breve referencia de lo que significa ser anus, es decir, forzado, y cuál es la relación entre la Iglesia católica, que era la que estaba reinando en España en la época de la Edad Media, y este tema. Y si lo vemos, vamos a ver que el término anusim es el plural de anus, que significa los forzados. ¿Ustedes ven? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, perdón que les doy la espalda. Son los judíos obligados a abandonar la ley judía en contra de su voluntad. Es el término legal rabínico aplicado a un judío que ha sido forzado a abandonar el judaísmo en contra de su voluntad y quien hace todo lo que está en su poder para continuar practicando el judaísmo bajo la condición de coerción, ¿sí? Es decir, vamos a ver que entre los anusim se mantuvo en el tiempo algunas costumbres porque seguían adheridos a esa herencia que recibieron de sus padres y no la querían perder, aunque no pudieran ejercerlo de forma pública por las circunstancias. El término se deriva de aquel en el Talmud que dice Averá beones. Ciertamente, cuando se trata del linaje, todo el pueblo de Israel son hermanos. Somos todos los hijos de un padre, los rebeldes, Reshaim, los criminales, los herejes, Meshumadim, y los forzados, Anusim, y los prosélitos, Geirim, que están adjuntos a la casa de Jacob. Todos estos son israelitas, incluso si dejaron a Dios o le negaron o violaron su ley. El yugo de la ley está todavía sobre sus hombros y nunca será removido de ellos. Para el judaísmo, todo aquel que fue judío lo sigue siendo. ¿Sí? El término es Yehudía, Falpiche, Hatá, Yehudiú. El judío, a pesar de que haya pecado, sigue siendo judío. Y esto entonces es un tema importante y vamos a ver que en la historia ha habido varias oportunidades, como la vez en que le preguntaron a otro rabino, que no vamos a ver ahora, Maimónides, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser la relación con judíos que tuvieron que forzadamente convertirse al Islam? Y él dijo, siguen siendo judíos, los debemos retomar. Entonces, están aquellos que eran judíos y que dejaron, y en el caso de ustedes, que quieren volver o entrar dentro del judaísmo. Entonces, nosotros aquí en Shabbat Israel llamamos al departamento que dirige Jaya, departamento de Bnei Anusim, los hijos de los Anusim, los hijos de aquellos que en algún momento fueron forzados a dejar el judaísmo y que hoy lo quieren retomar o conocer más sobre él. Veamos un poco cómo era España en la época justamente 1492, es decir, en la época de la expulsión. Tenemos que, bueno, aquí tenemos el reino de Portugal, y España estaba dividida, no estaba unida totalmente, sino que tenemos la corona de Castilla, la corona de Aragón, Isabel es reina de Castilla, Fernando va a ser de Aragón, y se van a unir, ¿sí? En las maneras españolas de decir, aparece el dicho que es tanto monta tanto Isabel como Fernando, es decir, tanto vale tanto, es decir, Isabel, que tenía un reino mucho más grande, que Fernando, que él tenía un reino más pequeño. Y la unión de ellos pasa a la que hace posible lo que hablamos hace un minuto, que tiene que ver con la reconquista, que se produce en 1492, que va a tener que ver con la expulsión de los judíos en julio y también el descubrimiento de América. La capital en ese momento de Castilla es Burgos y vamos a ver su importancia. Y otro lugar importante que vamos a analizar va a ser Barcelona. ¿Sí? Barcelona, que está aquí en la costa, Burgos, que está también en el norte, y estos lugares van a ser importantes para lo que quiero hablar con ustedes. ¿Hasta ahora hay preguntas? Okay.
quiero que empezar a ver algo que ocurrió en el año 1263. Nos fuimos más de 200 años antes de la expulsión. Y es lo que es conocido con el nombre de la disputa de Barcelona. Cuando digo disputa es como una discusión, ¿verdad? Eso es una disputa. Y la disputa de Barcelona, vamos a ver un poco de qué se trata, que fue del 20 al 24 de julio de 1263, fue un debate medieval entre representantes del cristianismo y el judaísmo sobre si Jesús era o no el Mesías. Justo el tema que estuvimos viendo hace un minuto y que es la base de la diferencia. Se llevó a cabo en el Palacio Real del rey Jaime I de Aragón, vimos Castilla, Aragón, sí, en presencia del rey, su corte y muchos destacados dignatarios eclesiásticos y caballeros. Imagínense, ¿verdad? Todo el reino de Aragón está pensado a ver justamente en esta disputa. ¿Quiénes son los dos que van a hablar? El dominico Fray Pablo Cristiani, que era un judío converso, es decir, el dominico que va a traer, o el fray que va a traer a pedirle al rey, quiero hacer una discusión pública para ver este tema, es alguien que era judío y que se convirtió a cristianismo, que es un fenómeno que va a ocurrir mucho en España, con todo lo que esto va a significar para los propios judíos. Y Nachmanides. Nachmanides es uno de los nombres con el que conocemos a Moshe ben Nachman, también llamado el Ramban, ¿sí? No Maimónides, que tal vez es más conocido, sino Nachmanides, que vivió en Barcelona y en esta época, es decir, español y en un mundo cristiano. Un destacado erudito, filósofo, médico, cabalista y comentarista bíblico judío medieval. ¿Escucharon hablar de Ramban? ¿Sí? ¿Algo que sepan sobre él, que le llame, que se acuerden? Médico. Médico. ¿Qué más? Un filósofo. Tal vez es conocido una famosa carta que él escribe a su hijo, ¿sí? Que es muchas veces vista en el Sidur, en la Tefilá, la carta de Nachmanides, perdón, a su hijo. Entonces, el rey de Aragón, Fray Pablo Cristiani, obligan a Ramban a hacer esta disputa. ¿Ok? No es fácil. ¿Cuál era el tema para Ramban? Si pierde, qué horrible, porque entonces el judaísmo no vale nada y la gente va a querer convertirse. Si gana, también está mal, porque es la iglesia la que domina. Es decir, acá no hay una situación buena de ganar. Todas las situaciones pueden ser malas. Durante la Edad Media hubo numerosas disputas ordenadas entre cristianos y judíos. Estaban relacionados con la quema del Talmud, es decir, lo que hacían los reyes, es decir, de quemar el Talmud en la hoguera, y la violencia contra los judíos. En Barcelona, tanto a los judíos como a los cristianos se les dio absoluta libertad para expresar sus argumentos como quisieran, lo que hizo que este fuera único entre las disputas. Realmente Ramban pidió que se le dijera decir todo lo que quería y el rey le dijo, yo te lo permito, lo que no es común. Vamos a ver que casi 200 años después va a haber otra disputa, la de Tortosa, y esta va a ser muy negativa, pero estas disputas eran comunes. Siempre quería la iglesia tratar de ganar a los grandes figuras filósofos judíos para demostrar que el cristianismo tenía la verdad. ¿Sí? Y esta es un poco la situación de esta disputa. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? No, para ahora. El debate giró en torno a las siguientes preguntas. Unas empezamos a verlas. Si el Mesías había aparecido o no. ¿Ok? Si Jesús había sido el Mesías, entonces ya había venido, o como nosotros
Shalom. Los judíos consideramos, nosotros rezamos y añoramos que el Mesías venga, pero este aún no ha llegado. ¿Okay? Sí, según las Escrituras, el Mesías es un ser divino o humano. ¿Okay? Es decir, porque la Iglesia misma, en su historia, tuvo esta discusión de cuál es la naturaleza de Jesús. Porque de acuerdo a lo que la Iglesia Católica por lo menos piensa, la figura de Jesús es divina, ¿verdad? No es un ser humano común, pero esto es algo que ellos querían ¿qué pensaban los judíos de eso? Y tercero, si los judíos o los cristianos tenían la fe verdadera. ¿Cuál es la verdad? ¿Ok? Tres preguntas importantes, sin duda, y que creo que en algún momento todos nosotros que hemos estado viviendo en un mundo en contacto con los cristianos, nos las hemos hecho o nos las han hecho, ¿verdad? A quienes somos judíos. Siempre me acuerdo de, yo nací en Montevideo, ¿sí? En Uruguay, y cuando mi hija mayor, Dina, era chiquita, tenía 3 años, estaba yo en la casa de mi mamá y viene un día corriendo, y me dice, yo no maté a nadie, yo no maté a nadie. Y yo le digo, ¿de qué estás hablando? Se había juntado con unos niños que estaban ahí jugando en la vereda, ¿verdad? Que era común, y ella dijo, yo soy judía, me llamo Dina, soy judía. Ella, mataste a Dios. Sí, mataste a Dios. Y ella venía, yo no maté a nadie, yo no maté a nadie. Es decir, esta idea de niños pequeños, ¿verdad? Es decir, que el concepto ya estaba dado que judío, y lo que nosotros llamamos deicida, asesinato de Dios, no solo de Jesús, sino de Dios mismo, era un tema en que la Iglesia desarrolló a través del tiempo y sigue vigente hasta el día de hoy, aunque ha habido una encíclica de la Iglesia que cambió un poco los conceptos, pero ese es otro tema. Entonces, estas tres preguntas son las dadas. ¿Y cuál era el tema? Cristiani, que era judío y que conocía el Talmud, él toma la idea de que en la época en que se hace la Mishnah, conocían a Jesús. Y cómo es que seguro los rabinos tenían que haber conocido a Jesús, sabido lo que él decía, y cómo es que no se volvieron cristianos. Ahí va el Ramban a decir que no, que Rabbi Akiva, es decir, es, por ejemplo, no, en la época en que Jesús vivió, nadie lo conocía, no fue un hecho de que vinieran con bombos y platillos, ¿sí? En todo caso, Jesús, hay que entenderlo, fue un judío que nació, vivió y murió como judío. Él no inventó ninguna religión, no quiso inventar ninguna religión. Sí, si históricamente hablamos de la figura de Yeshua de Nazaret, fue alguien que en un momento muy especial de la historia judía, en donde había varias fracciones, tenía una manera de entender el judaísmo como lo tenían otros, no más que ellos. ¿Cómo se crea el judaísmo? ¿Y quién el cristianismo? ¿Y quién crea el cristianismo? ¿Saben ustedes? ¿Quién? Constantino fue un rey que aceptó el cristianismo, pero no lo creó. Y Flavio Josefo ¿No es Pablo de Tarso? Fue al bando contrario de los romanos, pero nunca dejó de ser judío y es una fuente muy importante que utilizamos en historia para entender el periodo del siglo I y de la destrucción del templo. ¿No es Pablo de Tarso? Ah, muy bien, exacto. Pablo de Tarso, Saúl de Tarso en realidad es el nombre judío de él, que es conocido dentro del mundo cristiano como Pablo de Tarso o San Pablo directamente, el apóstol de los gentiles también es el término que se le da, exactamente. Él no conoció a Jesús, va a vivir después de Jesús,
Él va a tener una visión, la visión de Damasco, que va a ser muy importante para él, y a partir de ahí, Saúl conoce muy bien el judaísmo, y ¿por qué se le llama el apóstol de los gentiles? Porque él mismo dice que puede ir a cada pueblo, y él mandó epístolas, mandó cartas a diferentes lugares, en donde él afirmaba lo que ellos querían escuchar. ¿Okay? Y la gran invención que tiene Saúl de Tarso y el cristianismo como tal es la universalización del concepto del judaísmo, y especialmente la posibilidad que esta nueva concepción da de ser anomista. Anomia, quiere decir que quita todas las mitzvot. No hay que cumplir mitzvot, no hay que hacer mitzvot, no hay que comer kasher, no hay que respetar Shabbat. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Creer. ¿Creer en qué? En que vino el Mesías y que este es Jesús. Eso es todo, fundamentalmente. No digo que no hay nada a lo que hacer, pero obviamente se quitan las grandes mitzvot del judaísmo. Saúl de Tarso va a tener una base, ¿por qué hace esto? En el libro de Génesis, en el Bereshit, cuando aún antes de que Hashem le ordena a Abraham el Brit Milá, hay lo que se llama el pacto entre los trozos, el Brit Ben Abetarim, ¿sí? Donde Dios se le revela a Abraham, y hay una frase que es importante para el cristianismo que dice, Vayamin lo yachsheveu letzdaka, y creyó en él y fue considerado por justicia. No sabemos, no queda claro si Abraham creyó en Dios, Dios creyó en Abraham, probablemente los dos, pero la palabra que ahí se utiliza es la palabra creer, Vayamin, que es muy poco utilizada realmente dentro del judaísmo. El judaísmo es acción, práctica, mitzvot. Acá lo que dice Pablo, no hay que creer, y con creer basta. Y esto es una revolución muy grande. Ahora, cuando acá Pablo Cristiani quiere ver esto, dice, pero ¿por qué? ¿Cómo que no creyeron si ya estaba allí? No estaba, y la relación histórica que Rambán va a explicar, no es así, no, ustedes están equivocados. Y una de las cosas, por ejemplo, que va a decir el Rambán a contestar a lo que pasa aquí en esta disputa, dice lo siguiente, estas son palabras de Rambán: parece de lo más extraño que el creador del cielo y de la tierra recurrió al vientre de cierta dama judía, creció allí durante 9 meses y nació como un niño, y luego creció y fue traicionado en las manos de sus enemigos, que lo sentenciaron a muerte y lo ejecutaron, y que después volvió a la vida y volvió a su lugar original. La mente de un judío o cualquier otra persona simplemente no puede tolerar estas afirmaciones. Si toda tu vida has escuchado a los sacerdotes que han llenado tu cerebro y la médula de tus huesos con esta doctrina, y se ha instalado en ti debido a ese hábito acostumbrado, yo diría que si estuvieras escuchando estas ideas por primera vez ahora como adulto, nunca lo habrías aceptado. Es decir, una cosa es algo, ¿verdad?, que uno va escuchando y se repite y en la iglesia y en los sermones y en todo, y esta doctrina, pero Nachmanides Rambán dice, pero nosotros los judíos nunca lo escuchamos, y para nosotros esto no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Todo esto no tiene que ver con nuestro ser judío, es algo inventado y por eso no lo aceptamos. Esta es lo que afirma el Rambán, ¿ok? Hasta aquí, ¿hay preguntas? Sí. ¿Hay alguien allí que quiere preguntar algo? Sí, por favor. O sea que el cristianismo empezó después de que murió Cristo. Sí, pero no es Cristo, porque la palabra Cristo, que no la usamos nosotros, quiere decir Mesías. Entonces, okay. Cuando uno dice Jesucristo, está diciendo Jesús el Mesías.
Entonces, para nosotros es Jesús, Cristo no. ¿Okay? Por eso cuando también hablamos de antes de la era común o después de la era común, no decimos antes de Cristo y después de Cristo, porque estaríamos diciendo antes del Mesías y después del Mesías. Y es justamente lo que nosotros no aceptamos. Entonces nosotros decimos antes de la era común o antes de la era cristiana, porque es el cristianismo el que establece, ¿verdad?, con el nacimiento de Jesús el antes y el después, y no en vano el después es un símbolo de más, que de casualidad no, y no de casualidad es una cruz, ¿ok? Está todo dado específicamente e ideológicamente para afirmar ese concepto y esa idea, ¿ok? Entonces, ¿es antes de la era común o la era cristiana, o después de la era común o la era cristiana? No Cristo, ¿ok? Cristo es una palabra griega, que es la traducción y de lo que quiere decir Mesías. Sí. Bueno, ahora la pregunta. Ahora, o sea que el cristianismo apareció después de que murió Jesús. Sí, exacto. O sea, estando Jesús vivo no existía el cristianismo. No, Jesús nació, vivió y murió como judío. A él, es verdad, lo crucificaron porque la crucifixión era una manera de una pena de muerte que usaban los romanos y que importaron de los bárbaros y trajeron de Europa, ¿ok? Es decir, la cruz no era un instrumento de muerte, ¿verdad? Perdón si puedo parecer falta de respeto, pero si de alguna manera uno se pone a pensar, en vez de poner otro instrumento de muerte y en vez de andar con una cruz, todo el mundo anduviera con una silla eléctrica, sería lo mismo. ¿Verdad? Es decir, es un instrumento de muerte. La cruz era un medio que se utilizó para matar. Sí, por ejemplo, unos años antes en Europa, estaba todavía vivo Julio César, hubo una rebelión de los esclavos. Abro paréntesis, no tiene que ver, Espartaco, puede ser que hayan escuchado películas famosas, Espartaco, etc. Y una rebelión muy grande que la terminó también Julio César, pero especialmente otro importante general griego, romano, perdón, que se llamaba Pompeyo. Y para que los siervos, los esclavos no se rebelen más, fue desde Francia hasta Roma, en todo, cada tanto ponían una cruz, es decir, mataron a todos y los crucificaron. Entonces uno pasaba por el camino y veía cruces, 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 con toda la gente muerta. Porque era la manera de sentenciar a la gente, pues es una muerte muy horrible, muy lenta, la persona muere deshidratada en realidad, porque no muere por las heridas, sino porque está atado y no puede tomar agua y así muere. Es muy, muy dura. Y eso era para crear miedo. Pero eso es la crucifixión. Es decir, se crucificó a muchísimos judíos en Jerusalén, en Israel en ese momento, en la tierra de Israel, porque estaba bajo gobierno romano. No es que es algo que le pasó solamente a él, ¿ok? Y su vida estuvo siempre, y su intención era acercar a la gente que eran sus alumnos, que estaban cerca de él, y explicar el judaísmo a ellos. ¿Ok? O sea, lo que enseñaba era el judaísmo. Claro. Era judío y lo que enseñaba era cómo cumplir con las mitzvot. ¿Okay? Había un tema muy importante en la época del primer siglo que aparece también en el Pirkei Avot, que es una parte de la Mishnah, y que habla de cómo entender el mundo venidero, que es algo que la Torá no habla. La Torá fue dada para este mundo, para cumplirla aquí. Pero en esa época se despierta la idea de explicar que no hay una única vida que es esta, sino hay una vida futura. Eso queda claro que hay una vida futura, pero ¿qué significa esa vida futura? Y hay
varias interpretaciones, varios rabinos que interpretan, y hay quienes, hay también rabinos contemporáneos hoy en día que podrían decir, bueno, podemos hablar del rabino Jesús, si queremos. ¿Okay? Era como un rabino. Una especie de maestro que tenía sus alumnos. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Entonces, después de que murió ese personaje, entonces dio la idolatría. La idolatría existía antes de muchos elementos de idolatría en el mundo cananeo, con otros dioses, etc. Lo que ustedes llaman idolatría es porque el cristianismo tiene imágenes, ¿ok? Pero el cristianismo como ideología, teología, no es una religión idólatra. No será una religión monoteísta pura por el concepto de la Trinidad, pero lo que hay que llamamos idolatría es porque hay muchas imágenes, en ese sentido. Pero no surge con el cristianismo. La idolatría es en la Torá, ¿verdad? Sabemos que el segundo mandamiento habla contra la idolatría. Es decir, idolatría había antes del cristianismo, mucho antes, mucho antes. No necesariamente es el cristianismo el que trae la idolatría, ni mucho menos. No, ni Jesús, ni las imágenes tienen que ver con con un sincretismo. Sincretismo quiere decir cuando yo junto varias cosas y las hago una, ¿ok? Eso es sincretismo. El cristianismo y lo que hace Pablo es hacer un sincretismo entre el judaísmo, del cual él provenía, y la religión griega, o la mitología griega que fue tomada por los romanos. Entonces los romanos tienen dioses, ¿sí? Tienen Júpiter, Hera, Apolo, tienen diferentes dioses que tienen imagen. Estos dioses se transformaban a veces en seres humanos, y como por ejemplo Hércules, que es un semidios, etc. Entonces, cuando uno toma la idea que ellos vivían en ese mundo, es decir, el mundo que va a convertirse al cristianismo, va a ser gente que proviene de una religión politeísta, que es la religión griega en realidad. Entonces hacen una mezcla de las dos cosas, y por eso parece que hay idolatría, ¿ok? Entonces ellos pueden establecer la figura de alguien como Jesús, que es casi un semidios, porque viene Dios, fecunda a una mujer, que eso pasa mucho en la mitología griega. Entonces hay un sincretismo de algo que la gente conocía, pero que, por ejemplo, para ser judío, un romano típico, dice, bueno, pero ahora me tengo que hacer el Brit Milá, y tengo que dejar de hacer esto, y comer esto, y hacer lo otro. Viene Saúl de Tarso, viene Pablo y dice, mira qué fácil, no. Crees en Dios, ves en la figura de Jesús, y aparte recibes toda la moral judía, y que es realmente una de las grandes herencias que el pueblo judío hizo a la humanidad, con la Biblia, con el Tanaj, ¿ok? Entonces, por eso, pero no con él empieza la idolatría ya existía antes. ¿Qué significado tiene el 1115? ¿Qué significa qué? El 1115 el Señor de la ley, imágenes de metal, de madera, de barro, ¿qué significado tiene eso en referencia al catolicismo? Yo no sé, eso lo tiene que contar un teólogo cristiano. Yo no te voy a explicar por qué significa, por qué los cristianos no aceptan eso. It's too much for me. No, yo te entiendo lo que quieres decir, es un problema de ellos, no nuestro. Vamos a dejar que ellos resuelvan sus problemas como puedan. It's not our, no nuestro. Ok, entendemos entonces aquí la respuesta que el Ramban da a decir, esto no es lógico, no lo podemos entender. Nosotros los judíos no podemos entender esta idea de el nacimiento divino de una persona. Los humanos nacemos iguales. No hay alguien que es más que otro. Todos somos iguales, ¿ok? Eso es
la idea justamente de decir Betzelem Elohim. Todos nacimos a imagen de Dios. Todos, iguales. No hay diferencia, no hay alguien que salió. Eso es una idea no judía. Eso es lo que quiere decir Nachmanides o Rambam. Ok, ahora seguimos con el esto. Entonces, los judíos residentes en Barcelona, temiendo el resentimiento de los dominicos, los judíos estaban que se morían de miedo a Rambam, que está dándoles respuestas excelentes a todo lo que le preguntaba Cristiani. Le suplicaron a Rambam que cesara, que se fuera, que dejara de hablar, pero el rey, a quien Nachmanides había puesto al tanto de las aprehensiones de los judíos, le pidió que procediera. No, el rey dijo, no, yo te dejo, yo quiero que tú hables, que tú digas todo lo que tú sabes. Al final de la disputa, Nachmanides ganó, contestó maravillosamente a todo. Y Jaime I concedió a Nachmanides un premio de 300 monedas de oro, que era el premio que había, pensando que lo iba a recibir Fray Pablo Cristiani, ¿no? Nachmanides, ¿sí? Y declaró que nunca antes había oído una causa injusta tan noblemente defendida. Porque él era cristiano, no podía decir que la causa era justa, ¿verdad? Pero fue muy noblemente defendida. El Shabbat posterior al debate, el rey también asistió a la Sinagoga Mayor de Barcelona, que, bueno, todavía existe, posiblemente una de las sinagogas más antiguas de Europa, y se dirigió a los feligreses judíos. Él mismo, el rey, fue al Beit Knesset, ¿sí? Algo que era inaudito en la Edad Media, para tratar de decirles, no, ustedes ganaron, pero igual acá el cristianismo, etc. Y esto es, a ver, déjenme ver, no, vamos a ir para atrás, ¿cómo voy para atrás? La historia no parece linda, pero no termina tan bien, porque evidentemente pone en precio la cabeza del Rambam, porque en todo caso fue contra la iglesia, pudo haber ganado, pero, y se tuvo que escapar e irse de España, y llegó a Eretz Israel. Va a fundar el Beit Knesset a Rambam, que hay en el Igatica, y va a estar viviendo aquí 3 años, y después muere de pena porque se tuvo que separar de su familia, etc. Esta es parte de la historia, ¿verdad? La historia no termina bien para el Rambam, pero sí, por lo menos históricamente, nos dejó a todos los descendientes del judaísmo y todos los que creemos en él, nos dejó muy bien parados en su defensa y mostrando que su erudición lo podía hacer. Esto es uno de los ejemplos que quería dar con la disputa de Barcelona. ¿Hay preguntas sobre el tema? Pueden leer, pueden buscar en internet, etcétera, la disputa de Barcelona y encontrar mucho más textos y leerlos. Lo que hizo el Rambam fue, escribió de memoria todo lo que fueron los comentarios, lo que él habló, para que esto quedara escrito y no fuera la iglesia después que tomara sus palabras en mal sentido, porque claro, la iglesia quería decir que ellos habían ganado y que estuvieron ellos bien y que habían perdido los judíos, obviamente. Así que por eso tenemos también lo que fue dicho en el medio de la disputa. ¿Ok? Bien. Entonces, si pasamos a esto, quiero adelantarme 100 y ver una figura que me parece sumamente interesante, que realmente debo confesar que estoy muy influenciada de un libro que hace poco leí, que se llama, no está en español, The Rabbi's Wife, The Bishop's Wife, o en hebreo, Eshet HaRab, Eshet HaBishop, que es escrito por David Jacobson y Hayuta Deutsch. Es un libro sumamente interesante, donde y tuve la oportunidad de escuchar una charla también de David Jacobson, que va a tomar
una figura femenina que es la de Johanna Halevi. Pero, ¿por qué lo traigo? Porque me parece interesante ver que esto que 100 años antes había sido como una victoria muy grande de parte del Ramban, se va contaminando con el tiempo. No les es fácil a los judíos vivir en España sin verse contaminados por la iglesia y por todos los conceptos. Esto llegaba a todos lados. Y me gustaría que de alguna manera nos pusiéramos en los zapatos de quienes vivieron casi en vísperas del 1391, porque 1391 es un quiebre a todo lo que pasa en España. Y entender cuán difícil era seguir siendo judío, cuán difícil era vivir en esa época, y esta es parte de la herencia que los Anusim también nos dejaron. ¿Okay? Y para eso traje a esta pareja, Rabbi Shlomo Halevi y su esposa, Johanna Halevi. Dos de las figuras más importantes del judaísmo de ese momento. Johanna, no está aquí escrito, es la nieta del Rav Shimon Ben Aderet. Es decir, estamos hablando de gente que tenía excelente posición económica, excelente cultura, y qué fue lo que pasó con ellos, y trágicamente. Ok, España, 1391. Sí, anterior estábamos hablando 1263, fuimos más de 100 años. Adelante. Esposa de Johanna, esposa de Shlomo Halevi, el rabino de Burgos. ¿Recuerdan? Si no, voy con el mapa para atrás, a dónde estábamos. Burgos, aquí, ¿verdad? Capital del Reino de Castilla. Johanna viene de Barcelona y se casa con Shlomo Halevi y se va a vivir a Burgos. Madre de 5 hijos y 2 hijas, y una familia rica y respetable, vive una vida cómoda y sin preocupaciones. Hasta que un día de verano su mundo se rompe sin previo aviso. Mientras su marido Shlomo, ahora Pablo de Santa María, y con esto les quiero decir que Shlomo se convierte al cristianismo y es nada más ni nada menos una figura tenebrosa para el judaísmo, Pablo de Santa María. Y esto es lo que quiero que justamente veamos, cómo y qué pudo significar que en ese momento el rabino de la comunidad de Burgos se convierte y se transforma después de unos años en el obispo de Burgos. ¿Qué hace eso a la comunidad judía toda de España? Mientras su marido Shlomo, ahora Pablo de Santa María, se une a la Iglesia Católica y se lleva a su familia con él, es decir, a todos sus hijos, Johanna lucha con el implacable anhelo de recuperar a sus hijos. Johanna es la única que no se convierte, Johanna sigue siendo judía. Imagínense lo que podía significar en ese momento, que desde el punto de vista judío ella queda en un estado de lo que se llama aguná, es decir, no se puede casar de vuelta porque no se puede divorciar, porque ¿cómo se va a divorciar de un cristiano? ¿Se entiende? Bien que alágicamente queda en una situación, pero aparte de eso es nada con respecto a todo lo que tiene que pasar. Johanna Benveniste. Ella forma parte de la familia Benveniste, una familia de alta alcurnia. Nació en 1359 en el seno de una familia privilegiada. A los 20 años, Johanna se casó con Shlomo Halevi. Un casamiento parece de novela, ¿verdad? Él de una familia también muy rica, hijo del recaudador de impuestos del rey de Castilla, Yitzhak Halevi, y se trasladó con él a su ciudad Burgos. Hace poco, yo en general no hago eso, lo que la que hace más es Jaya y
gente que trabaja con Jaya, leo la carta de un señor que manda, que dice que él se quiere convertir al judaísmo. Y pone al final de la carta: yo soy descendiente de Rabbi Yitzhak Halevi. Yo pensé para mí no en Yitzhak Halevi, no sé por qué él puso eso, no tengo idea. Pensé enseguida que el hijo de Yitzhak Halevi, Shlomo Halevi, se convirtió al cristianismo y no entendí muy bien. Pero me fue muy fuerte ver eso escrito en esa carta y no sé por qué la escribió, se las mandé a quien tenga que contestar, pero me llamó muchísimo la atención. Después de 4 años, en 1383, murió el rabino de la ciudad y jefe de la yeshiva, el rabino Meir Abulafia, en Burgos, ¿sí? Y la comunidad nombró como rabino de la ciudad a Shlomo Halevi, quien aproximadamente un año después se convirtió en el recaudador de impuestos del rey. Parece que la vida iluminó el rostro de la aristocracia judía y la pareja tuvo 4 hijos y 2 hijas. Situación idílica. No solamente esto, el rey de Castilla va a llevar a Shlomo Halevi a un viaje a Inglaterra que tiene que venir, y él como representante del judaísmo. Shlomo Halevi va a tener un alumno muy importante, Yoshua Alorki, que después de que él se convierte al catolicismo le va a discutir mucho. Lamentablemente, después de unos años, también Yoshua Alorki se convierte al cristianismo y se pasa a llamar Jerónimo de Santa Fe. Pablo de Santa María, Jerónimo de Santa Fe, 2 judíos ilustres que dejan de ser. Situación complicada. Esto es parte también de lo que viven los que quieren seguir siendo judíos, los que dicen, ¿qué voy a hacer? Los que dicen, ¿cómo me puedo ir? Y una situación realmente complicada. El cambio comenzó en 1391 después de los decretos de Cana. Cana es en hebreo. En ese momento España estaba formada por una colección de reinos cuyo poder se estaba debilitando, una iglesia cristiana dividida que intentaba fortalecerse y muchos agricultores pobres que temían las plagas y estaban celosos de los judíos exitosos. Comenzaron persecuciones antijudías en 1391 en España, a veces llamados los bautismos sangrientos, y conocidas en la tradición judía como los decretos de 5151, ¿verdad? En el calendario hebreo, Zeirot Cana. Fueron una serie de masacres y conversiones forzadas que comienzan el 4 de junio de 1391 en la ciudad de Sevilla, antes de extenderse a gran parte de Castilla y luego a la corona de Aragón, ocurriendo en el contexto de la crisis de la Baja Edad Media, alimentada por la predicación antijudía de Ferran Martínez, provocan el exilio de muchos judíos de esta parte de España y Baleares hacia el norte de África. Es decir, 100 años antes de la expulsión, estamos en 1391, ya hay una quiebre muy grande en España en todo lo que significa la vida judía. Y hay lo que en historia se llama pogrom. Pogrom es un término más bien de Centro Europa que habla de destrucción. Entraron y destruyeron, mataron, arrasaron una cantidad de ciudades. Con el entusiasmo que lo ponían Ferran Martínez y la iglesia, ir contra lo que ellos llamaban la idolatría, que era ser judío. ¿Ok? Y es interesante porque vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Aunque tenía menos de 40 años, el rabino Shlomo Halevi era admirado y respetado, no solo por sus conocimientos de la ley judía, sino también por su riqueza y su importante posición como financiero del rey de Castilla. Ese verano, cuando los pogroms de España comenzaron a extenderse desde Sevilla a los demás reinos de la región, el rabino reunió a los judíos en una antigua ciudadela y pagó dinero a los guardias que debían protegerlos.
pero la antigua ciudadela estaba perforada, los judíos no tenían ninguna posibilidad. Después de que los alborotadores irrumpieran en la ciudadela, Joana y su familia huyeron a la casa de un rico comerciante cristiano. 2 días después de la matanza de su rebaño, el rabino Alevi se derrumbó, se convirtió al cristianismo con 5 de sus hijos y se convirtió en sacerdote llamado Pablo de Santa María. Pero Joana se negó a convertirse al cristianismo y se quedó viviendo sola en la casa familiar. En la iglesia de Barcelona dice, y hay varios textos que lo dicen, que Pablo de Santa María se convirtió al cristianismo en 1390. Y es mentira. Eso lo hizo Shlomo Alevi a propósito para no relacionar su conversión con el pogrom. Él lo hizo después del pogrom. Esa es la realidad. Y imagínense ustedes, después de que atacan la ciudad, matan una cantidad de gente y el rabino, el jefe, la persona más importante, lo que hace es convertir. ¿Cómo se pueden sentir todos? Abandonados, asombrados. ¿Cuánta fuerza y voluntad tiene que tener su mujer que ve a que su esposo y sus hijos todos se bautizan? Y no, y ella en ese momento sigue siendo judía, es decir, no es todavía, no hay Inquisición, no estamos hablando del Tribunal del Santo Oficio, no, estamos hablando de un periodo en que hay esta discusión continua entre figuras que hoy son judíos y que mañana van a ser cristianos. Tal vez el caso de Pablo Santamaría es uno de los más nombrados y más difíciles de comprender, pero el de su alumno, el de Yoshua Lorki, que termina también convirtiéndose, es tremendo. Es como para detenerse muchísimo más a ver esto, pero ¿por qué lo traigo? Porque este es parte del proceso que va a llevar a que los judíos no saben cómo actuar. Tienen 3 opciones en realidad. Como Joana, seguir siendo judío con todas las dificultades del caso. Convertirse, como lo hacen figuras prominentes, o irse. No tienen otra opción. La que les va a quedar a aquellos que se convierten o forzados, de ahí el término anunciar, es tratar de mantener su fe en secreto. No todos lo hicieron, pero hubo muchos que intentaron hacerlo porque no tuvieron la fuerza, porque tuvieron miedo de dejar España. Aunque ya aquí vemos que hay gente que va dejando España y se va a norte de África o a otros lugares. ¿Preguntas? Termino la historia. Pasaron los años y en 1406, siguiendo una ley que permite a los judíos volver a su judaísmo, Beatriz, hija de Juana y del rabino que se hizo sacerdote, y Todros, que era otro de sus hijos, volvieron al judaísmo. Es decir, después de unos años, 2 de los hijos de Shlomo Alevi y Joana Alevi volvieron al judaísmo. Así que hay media familia católica, media familia judía. Y podemos ver qué pasa con cada uno de ellos. Ya les adelanto que el hijo de Shlomo, uno de los hijos de Shlomo Alevi, también fue arzobispo de Burgos, figuras prominentes dentro del cristianismo, etc. 1415, Pablo de Santa María fue nombrado obispo de Burgos. Él se fue a Francia y estudió en la Sorbonne para volver siendo obispo. Ciudad donde se desempeñó como rabino jefe solo 14 años antes, y donde su esposa judía siguió viviendo con sus 2 hijos que volvieron al judaísmo. Juana murió a la edad de 61 años. Pero, y esto es lo triste, no recibió una tumba judía y fue enterrada en la iglesia dentro de un monasterio construido por su esposo. Él murió 14 años después y fue enterrado junto a ella. Él la obligó a ella, muerta, a enterrarse al lado de él, en la iglesia.
En 1836, debido a la intención de destruir el monasterio y la iglesia, sus descendientes sacaron los huesos de Joana y su marido y los volvieron a enterrar en la Catedral de Burgos, no en otro lado, junto a los huesos de su hijo, Yehuda Alfonso, que sería arzobispo de Burgos tras la muerte de su padre. Increíble esto. Pese a que a Joana se mantuvo dentro del judaísmo hasta su muerte, su ex esposo tenía el poder y la necesidad de hacerla sepultar junto a su tumba, pese a que ella siguió siendo judía hasta su muerte. El obispo Pablo de Santa María es una figura famosa en el mundo cristiano. Sus comentarios sobre la traducción de las Sagradas Escrituras al latín, junto con la traducción del Antiguo Testamento, fueron de los primeros libros impresos con la invención de la imprenta. La imprenta se inventa en 1452. Esto lo hizo famoso, ser uno de los conversos más importantes del mundo, que lo mantiene ocupados a los historiadores, mientras que su esposa, que dejó atrás y se apega a su judaísmo, no les interesó. Sus dos hijos, que regresaron a su judaísmo, continuaron la rama judía de Joana y el rabino convertido. Sus descendientes judíos llegaron a Portugal, luego a Hamburgo, y algunos de ellos inclusive emigraron a la tierra de Israel. Yo creo que es como un laboratorio esta historia para ver las dificultades y los dilemas con los que se enfrentaron. Pablo de Santa María es una figura maldita para el judaísmo, porque él estableció una cantidad de leyes que trataron que los judíos no pudieran hacer el comercio, salir de la judería, etcétera, etcétera. Es decir, difícil de poder entender que alguien que tenía tanto conocimiento bíblico se transformara en un enemigo tan grande para el pueblo judío, pero esto pasó. Pero también estaba la otra rama, ¿verdad?, de la familia que mantuvo el judaísmo a pesar de todo. Por eso yo decía que aquí hay como una especie de justicia histórica que cada uno de ustedes puede ver, ¿verdad?, de dónde ustedes provienen y lo que están haciendo hoy. Es un poco tomar la llama que alguien como Joana Alevi no dejó de tener o de mantener prendida a pesar de las dificultades, y reconocer dónde está el alma y dónde está la verdad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y por eso me parecía importante, si empezamos a ver el término de Anús, poder verlo con ejemplos, es decir, no solamente hablar de los judíos forzados, etcétera, o de que podemos conocer, sino dar estos dos ejemplos que puede ser que nos ilustren más este periodo de la historia tan importante, pero a su vez con tantos altos y bajos, claros y oscuros, ¿verdad? Yo he terminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Yo he escuchado varios rabinos que han dicho que un judío se convierta a otra religión nunca es sentido. Entonces, Sí, yo lo dije al principio, tú llegaste más tarde. Okay. Pero sí. Entonces la Iglesia Católica, ¿cómo ha manejado eso? Ya ha sabido en la historia, Jesucristo escribe, creo haber escuchado que uno de los papas tiene la descendencia judía. La Iglesia Católica, ¿cómo ha manejado eso? Para la Iglesia Católica, toda persona que se convierta al cristianismo nunca más puede dejar de ser cristiana. Es decir, es exactamente el lado contrario. Y este era el problema. Los judíos son expulsados, como dijimos, en el edicto del 31 de marzo de 1492. Se les da 6 meses hasta el 31 de julio. Algunos se quedan 2 días más porque es Tisha B'Av, para irse de España justo en Tisha B'Av, porque es otra destrucción de otro templo, de otro Beit HaMikdash, de Urban, dejar 1000 años de historia judía en España. Y muchos se van a Portugal. Y Portugal los recibe. Pero 4 años después, el rey de Portugal, que va a juntarse en matrimonio con los reyes católicos, se ve obligado por este matrimonio a expulsar a los judíos. Pero antes de expulsarlos, hace 4 años llegaron a Portugal, los junta a todos, les dice a todos que vengan al puerto, porque los va a echar, pero que es una triquiñuela, todos vienen al puerto, están juntos,
y de repente desde las naves toma agua bendita y las pasa por la cabeza de todos los judíos que están allí. Y los sacerdotes les dicen, ahora ustedes han sido bautizados, son todos cristianos y no pueden abandonar Portugal y son cristianos. Es decir, por la fuerza los convierten, los bautizan y deben seguir siendo cristianos. Desde el punto de vista español, en la época del siglo XVI-XVII empieza a ser portugués el símbolo de judío, porque prácticamente atrás de cada portugués había un judío que seguía ejerciendo el judaísmo en forma secreta, porque los obligaron. Entonces, para la iglesia es exactamente lo contrario. Para el judaísmo, Yehudía, Falfiche, Hatá, Yehudibu, para la iglesia, todo aquel que se convierte y que es bautizado no puede dejar nunca de ser cristiano. Y ahí viene el Tribunal del Santo Oficio. El Tribunal del Santo Oficio, conocido como la Inquisición, lo que juzga es cristiano, no juzga judíos. Los judíos no están dentro de su marco de jurisdicción, pero ellos juzgan cristianos que no son buenos cristianos. ¿Por qué? Porque no han adoptado con toda la fe el cristianismo. Y ellos son los que son torturados, quemados. Esta pregunta, porque he investigado mucho sobre ascendencia. Sé que mi familia, o sea, el tío de pasados, viene de Irún. Tengo conocimiento que ellos, todos emigrando hacia Portugal, muchos se desviaron a Irún porque Irún en ese momento era una frontera y las fronteras son de todos y de nadie. Y ellos se establecieron mucho. ¿Tiene algún conocimiento de eso? Irún, España, es el norte de frontera con Francia. No, yo especialmente no tengo conocimiento, pero se puede averiguar, tal vez la amiga de Jaya, Denny Bilgrom, pueda ayudarte en el tema. Porque yo fui hasta ahí. Fui, conocí el pueblo y lo hice a través de un conocido en España, desde el País Vasco, que fue el que me y está convertido al castellano, porque era la lengua de ellos, al final de mi apellido es ITC. Entonces, al llegar a América, me quitaron la I y la T y la E para una pronunciación. Yo veo que tienen, pues, han investigado bastante en España sobre. Mira, nosotros tenemos un libro en internet que se llama Si usted tiene raíces judías, puede ser que allí también puedas encontrar algo, no sé. Sí, por favor. Bueno, yo un poquito, pero por lo que he escuchado, quiero decir por sus palabras, escuchar la información que han tratado de estar compartiendo, confirma algunas cosas que descubrí fuera del país donde nací. Viví un tiempo en Ecuador y un día en busca de información, porque siempre me ha gustado investigar. Los profesores de mi infancia me marcaron en eso. No conformarme con lo que me dicen, sino buscar información. Yo fui a la biblioteca y encontré información que se relaciona con lo que usted está diciendo. Entonces quiero, más bien, yo sé que los procesos de cada persona son diferentes, pasamos diferentes experiencias, pero al final estamos aquí. Lo que quiero es motivar a los que estamos aquí a algo que usted dijo hace un momento, y es leer, buscar información. Decía hace un rato, pueden buscar en internet, porque hay datos, hay información que nos ayudan a romper un montón de esquemas que los imperios quisieron sembrar en nuestra mente y lo lograron, porque cuando usted decía de destrucción de información, la quema de libros, y era precisamente para eso, para que no haya evidencia, como por ejemplo, de cosas que estableció Rambam, de lo que logró aclarar, pero las quemaron en algún lugar, pero por alguna razón a veces salvaron algunos documentos que llegaron a otro país y están en lugares bibliotecas.
Entonces, la verdad es interesante. En lo personal, me voy a ir a averiguar más de esto porque está interesante. Sobre todo porque yo pienso que aún en la vida práctica actual, esas cosas nos ayudan a romper esos esquemas que culturalmente nos hicieron sentir. Estoy de acuerdo, Y que pesan. totalmente. Muchas gracias. Sí, ¿alguien quiere decir algo más de la gente que está allí? Sí, por favor. Quizás en conclusión, fue utilizado para crear el cristianismo porque ni cuenta se dio que Yo no sé si fue utilizado, él vivió su vida, trató de hacer su obra, lo que intentó realizar. Yo creo que difundió una manera de entender el judaísmo y que había un campo propicio en ese momento de mucha gente que quería acceder a una vida moral superior, porque tenemos que entender que la vida pagana era una vida muy chata, por decirlo de alguna manera, porque si entendemos el tema del tiempo, hay un trabajo bien interesante de un historiador de la teología, Mircea Eliade de Rumania, que él dice que el tiempo para el pagano es una línea que no tiene ninguna diferenciación. En cambio, entrar en el mundo judío es entrar en un mundo que tiene, es decir, tiene un día de descanso en la semana, que parece que es impresionante a lo que hace a la vida y a la idea de que todos podemos descansar un día. Eso no existía. Y otra cantidad de valores, ¿verdad? Que no tengo que aquí decir que tiene el judaísmo también. Y que entonces eso no podía llegar a las masas, y lo que hizo Pablo de Tarso, al sacar una gran parte importante del judaísmo, pero sí dejar que mucha gente que quería y estaba como propicia para entender esta cantidad de valores. Así que yo no sé si fue utilizado, yo creo que se dio una época en que la gente quería, y hubo mucha gente también que se convirtió al judaísmo. Lo vemos, que pasó en el traductor de la Biblia al arameo, ¿verdad? Onkelos, que era un converso, o tantos otros, se dice de Rabbi Akiva, que venía de una familia de conversos, etcétera, etcétera. Había mucha gente que estaba buscando, que sentía la necesidad de encontrar un elemento de significación en su vida que el mundo pagano no le daba. Entonces, en ese elemento, justamente que la manera de que este rabino Jesús decía les podía significar importante. Yo creo que hay una búsqueda detrás de él, que después toda esta nueva concepción se transformara en misionera, y lo que en España, cuando España conquista América va a ser con la cruz en la mano y con el palo dando, ¿verdad? Es decir, o te conviertes o te mato. Ese elemento que va a ser tan triste para el mundo americano, eso es una derivación que no está dada en el comienzo, ¿verdad? No era esa la intención de lo que ocurrió en el momento, en el protocristianismo, lo que se llama en un cristianismo primitivo. Son cosas que se van dando después, lamentablemente, con mucha fuerza. Sí. Yo quisiera saber, Nora, cuál es la posición de las comunidades judías con respecto a los descendientes de los judíos, porque yo he sentido como cierta oposición, no, eso ya no existe, o cómo hace una persona descendiente de una familia, ¿no es cierto?, para evidenciar de dónde viene ella. Mira, el tema es que alágicamente los que tienen una descendencia, una ascendencia judía, si se casaron con no judíos, dejaron de ser judíos, no porque ellos lo eran, salvo que
Yo mencioné aquí a Jenny Milgrom, es alguien que se especializó en el tema de genealogía y pudo demostrar que sus mamás fueron judías todo el tiempo y por lo tanto ella era judía y no tenía que convertirse. Pero si no y hay una mezcla para el judaísmo, hay que convertirse, ¿verdad? Es decir, ¿quién no es hijo de madre judía desde el punto de vista alágico judío se debe convertir? Esto es lo que el judaísmo dice. No es un elemento, es decir, el judaísmo no es un club exclusivo, la conversión está dada, pero es como una cantidad de circunstancias que hay que hacer para volver a formar parte. Yo estoy convencida que toda aquella persona que se quiere convertir es porque su alma estuvo en el monte Sinai junto cuando se recibió la Torá y por eso quiere volver. Pero hay un camino que realizar. En ese camino, cómo las comunidades se comportan, si aceptan, no aceptan, dejan, no dejan, hay muchos grises y hay de todo, diría yo. Grises, matices, y a veces blancos, y a veces más negros. Hay de todo. Bien, muchísimas gracias.